Una de las cosas más importantes a la hora de apostar en los deportes es la elección de la casa de apuestas o sportsbooks, debido a que será quien nos ofrecerá las cuotas o momios y lo más importante, será quien nos pague a la hora de ganar. Así que acompáñame a descubrir los 7 aspectos más importantes a considerar a la hora de elegir una casa de apuestas. Tengo fe, pero no confío en la gente, ni creo en los llamados golpes de suerte. Solo dependo del control de mi mente, ya que nadie llega a ser millonario sin ser inteligente. Defino mi camino. Número 1. Utiliza un comparador de casinos. El problema es que hay tantas casas de apuestas que resulta casi imposible darse de alta en todas y cada una de ellas. Entonces, lo más fácil y práctico es usar un comparador. Lo que hace un comparador es que gracias al staff de personal con el que cuentan, abren cuentas en la gran mayoría de las casas de apuestas, o al menos en las más conocidas, y las evalúan. De esta manera, les asignan calificaciones basadas en diversos aspectos, como pueden ser las cuotas, servicio al cliente, métodos de depósito, métodos de retiro, diversidad de deportes o ligas disponibles para apostar, entre muchas otras cosas de interés general. Número 2. Busca referencias y opiniones. Nunca está de más apoyarte en opiniones y referencias, pero lo mejor es que si sabes de alguien o tienes un amigo que apuesta en línea, preguntarle por el sportsbook que utiliza. Otra opción sería preguntar en foros o comunidades de apuestas deportivas. Pero en esta última opción, sé prudente porque te puedes encontrar con opiniones de gente que por un solo error está dispuesta a hacer de todo para hundir a una casa de apuestas. Lo mejor que puedes hacer es tomar en cuenta la gran mayoría de comentarios, pero con criterio. En la descripción del video les dejaré un link a uno de los foros más populares que existen relacionados a este tema. Número 3. Nivel de cuotas y promociones. Con el auge de las apuestas en línea, la gran mayoría de las casas de apuestas, con tal de ser competitivos y atractivos para sus clientes, tienen las mismas cuotas. Lo que recomiendo es que te cuides de las casas de apuestas que no son muy conocidas o que en los comparadores no tengan tan buena reputación, ya que son estas las que por lo general varían hasta en un punto sus cuotas. También es interesante observar cuáles son los sportsbook que ofrecen mejores bonos de bienvenida o quienes ofrecen bonos que duplican tu primer depósito. En este aspecto debes de tomar en cuenta el rollover de cada casa de apuestas. En otro video más adelante les explicaré cómo funciona el rollover y qué es el rollover. Número 4. Métodos de pago disponibles. Para mí, este es un punto crucial a la hora de elegir un sportsbook, debido a que somos muchos quienes preferimos métodos de pago como PayPal, Skrill o NetTeller para realizar los depósitos. Aparte, estas formas de pago son las que nos permiten tener cuenta en dólares a quienes usamos divisas diferentes debido a nuestro país de residencia. Con esto no quiero decir que si usas tu tarjeta de crédito o débito para realizar los depósitos, esto lo puedes evitar usando casinos con buena calificación o reputación. Número 5. Plataforma de apuestas. La gran mayoría de las casas de apuestas, si no es que todas, cuenta con una plataforma fácil y amigable de usar desde una computadora u ordenador. Las hay un poco más prácticas que otras, pero todo es cuestión de acostumbrarse. Por otro lado, hay quienes cuentan con apps para los smartphones, tanto para Android como para iOS. Quienes no cuentan con apps, tratan de que su página web se adapte a los navegadores de los sistemas operativos de los smartphones, haciendo muy fácil el colocar una apuesta. En lo particular, me gusta colocar apuestas en directo desde mi celular. Por eso, para mí es muy importante que la plataforma, en caso de no contar con aplicación, se adapte lo mejor posible al navegador de mi teléfono. Número 6. Prueba la sección de apuestas en directo. Hablando de apuestas en directo, a la hora de seleccionar un sportsbook, es importante que revises este apartado, ya que hay casas de apuestas que te ofrecen mayores alternativas a la hora de apostar que otras. Con alternativas me refiero a que existen apuestas desde quién anotará primero, quién llegará primero a cierta cantidad de puntos, moneyline de cuarto o periodo en particular, línea de puntos, etc. De igual manera, recomiendo tener prudencia con este tipo de apuestas, porque muchas de este tipo de apuestas son solo ganchos para hacerte perder tu dinero. Número 7. Servicio al cliente.
Que cuenten con chat en vivo es de vital importancia, más aún cuando estás iniciando y es cuando puedes tener más dudas. Y es cuando requieres respuestas rápidas y no hay mejor fuente de información que la misma casa de apuestas. Quisiera pedirte de favor que me dejes un comentario si no fui claro en alguno de los puntos aquí expuestos. También me ayudaría mucho si me regalaras un pulgar arriba y si te suscribes al canal. No olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones del canal. Si este video de igual manera llega a 30 pulgares arriba, comentarios o una mezcla de ambos, estaré subiendo un video de cómo utilizar el comparador de sportsbooks más prestigiado de toda la web. Saludos.